Esto no es una película cualquiera, es una película de suspenso, comedia y terror, hipersensibilidad tipo 1, interpretada por los estudiantes de Rote, Andrés Cardona, Mireya Cuasquén, Brandon Lufán, Esteban Morán, Juan Rodríguez, Edison Pachajoa, Andrés Cuellar, sus profesores de Rote, Daniel Rodríguez, Juan Rueda, Carolina Montenegro. Familia atendida por los estudiantes y profesores: Natalie Guachavez, Jimena Realpe, Felipe Gómez. Ay, mi amor, estás muy linda, ¿no? Yo quiero ir a jugar. Vaya, Pero mija, juega. vaya a jugar, Vaya, que yo juega con esas necesito hablar plantas. con el papá. Está bien. Tú sí eres muy descuidado con la niña. Nunca traes cosas para comprarle a la niña. Yo me la paso, trabaje todo el día. No, ¿cuál trabajando? Nada, nunca tienes tiempo para compartir con ella ni conmigo. Pues yo trato de hacer lo posible de venir a la casa. No, porque ahora la niña necesita más cuidado porque ya está más grande. Pues sí, pero tengo que trabajar, darles de comer. Tengas cuidado, hija. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa, mi amor? Las patitas huelen como feo. Me pica la nariz. Me pica como la nariz. Siento que me duele como aquí. ¿Nos vamos? ¿Vamos al médico? ¿Quiere ir al médico? Sí, por favor. Cositas que me salieron, me pican mucho. ¡Auxilio, auxilio! ¡Por favor, auxilio! Uy, pero ¿tiene los papeles de la niña? ¡No! Uy, la veo azul y con cintas, creo que es un colegio alérgico. Ahí yo la No pueden estar acá, no pueden estar acá. Espera. Esa metazona. Cuasquén, no vaya tomando los signos vitales. Usted vaya sacando la historia clínica. Y no Señor. presenten los papás. Tranquilo, mire, su hija va a estar bien atendida por unos buenos médicos, tranquilo, ya. Yo quiero que pueden dar Tú tienes la yo les voy a hacer culpa. unas pequeñas preguntas para ver qué fue lo que le pasó a su hija. Por favor, necesito unos pequeños datos. Necesito saber cómo se llama su hija. Juliana Gómez. Ok, listo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que fuimos a comer unos mariscos Ujú. y luego de eso empezamos a pelear Ajá. y comenzó a jugar con unas plantas. Sí, ¿hace más o menos cuánto pasó eso? Hace unos 25 minutos. Ella estaba oliendo las plantas y no podía ni respirar y empezó a estornudar. ¿Cuántos años tiene la niña? 12. Sí. Mire, tranquilo. Sí, su hija va a estar bien atendida por unos médicos, tranquila. Listo, aquí está la cámara de tu persona. Desde hipertensa hay que aplicarle rápido de Rápido, muchachos, ¿qué creen? ¿Tienen todo el día o qué? Listo. A ver, Cuasquén, ¿por qué cree que le puse dexametasona? Porque la clínica de la niña indica que fue una reacción alérgica. A ver, Juan, ¿cuál es la clínica de una reacción alérgica? Podemos ver que la paciente tiene cianosis y prurito. Doctor, los padres me comentaron que la paciente hace más o menos 20 minutos habían comido unos camarones y la niña se había acercado a unas flores. La paciente ya está estable. Vaya a avisarle a los papás y espero la historia clínica en mi oficina en 5 minutos. Sí, doctor. Tranquila, Joana, ya voy a llamar a tus papás para que estés un poco más tranquila, ¿vale? Tranquila. Unos momentos después. Juliana Gómez. ¿Quién me puede conseguir la historia clínica, por favor? Yo, doctora. Consígamela porque vamos a hacer un quiz oral. Vamos al 421, entonces
Entonces, los espero, consíganme la historia clínica y nos vamos a basar en esa historia clínica. Los espero arriba. Doc, historia clínica. Unos momentos después. Bueno, voy a hacer el quiz oral en orden alfabético, voy a tener el formato. Entonces, me esperará un momento y ya vengo. Ole, ¿por qué no le decimos que la ven? Bueno, yo le digo que la ven grupo y cualquier cosa que cualquiera hace la mano para contestar. Vamos a hacer quiz oral los sábados y todo. Tenemos que irnos temprano, sábado, ya sabes, cosas que sacan de la historia clínica. ¿Por qué van a bailar a la noche? Yo les dije que hoy tenemos clase. Buscamos una amargada. Si miras la escala y uno sale. Ah, pero pues igual, ustedes sabían. ¿No? Doble, tenemos una propuesta. ¿Ustedes a mí? Sí. A ver. Pues, o sea, que haga el quiz, pero, o sea, grupal y que cualquier pregunta que usted haga, pues cualquiera te hace la mano y la nota va a grupal. ¿Y si mejor yo escojo quién responde? No, porque pues es que nosotros somos un grupo y pues queremos participar como grupo. Ya que sí. Igual hoy es sábado, estamos todos. Pues a ver. Pero con una condición. Van a responder puntual, van a responder a lo que yo pregunto y me van a decir todo sobre la historia clínica de la paciente. ¿Les parece? Bueno, entonces, según el caso de la paciente Juliana en historia clínica, ¿quién me podría decir qué diagnóstico ustedes le dan o qué sucedió con ella? Usted responde. Yo creo que, según la paciente, era una reacción alérgica que se presenta cuando hay un contacto con un alergeno, que se puede ser inhalado o consumido, o cuando tiene contacto con la piel. Esta se llama reacción de hipersensibilidad. Ahora que me menciona la reacción de hipersensibilidad, ¿quién me puede decir qué es hipersensibilidad y qué tipo es? Usted va a ver si está tan calladita, profundamente. Bueno, la hipersensibilidad se refiere como un sistema inmunológico en el cual se puede causar cuadros patológicos como trastornos, incomodidad y hasta la muerte súbita. En el caso que presentamos de la niña Juliana, se mira una hipersensibilidad tipo 1 en la cual reaccionan los anticuerpos IgE. Bueno, ahora sí que usted me nombra los IgE. ¿Quién me puede explicar sobre los IgE? Usted que está ahí, perdón. Bueno, pues los IgE, o también denominados inmunoglobulina E, es una glucoproteína la cual se va a presentar cuando el paciente tiene contacto con el alérgeno, y estos se van a unir a partes específicas de células como los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Así pues el paciente ya va a entrar en una fase de sensibilización. Ahora sí usted me nombra algo muy importante, mastocitos y basófilos. Usted, Brandon, que está por allá charlando, explíqueme por favor. Bueno, estas células van a responder siempre ante cualquier alérgeno y van a responder porque tienen unos receptores que se llaman receptores FcER1 que los portan o que reaccionan frente a las inmunoglobulinas E. Estos se originan a partir de células pluripotenciales en la médula ósea. Pueden circular en el sistema circulatorio o pueden estar presentes en el tejido conectivo, como en el caso de los mastocitos. Tienen gránulos en su interior por los cuales pueden liberar mediadores químicos para responder frente a los alérgenos. Bueno, lo que usted me dice, esto va a tener, gracias a esto se van a dar unas etapas de hipersensibilidad. Entonces, ¿quién me puede explicar las etapas de hipersensibilidad? A ver, Oya. Tenemos dos etapas, pues la sensibilización, que comprende la producción de inmunoglobulina E, la unión de inmunoglobulina E, y la segunda es el desencadenamiento. Y esta, donde se produce una reexposición del antígeno, activación celular y acción de los mediadores. Bueno, ¿quién me puede explicar de estas etapas la etapa de sensibilización? A ver, me dice...
no. A ver, respondan usted, Juan Pablo. Pues en la etapa de sensibilización se encuentra en lo que es la producción de la IgE y también la unión de la IgE. En la producción se dice que normalmente en el cuerpo hay bajas concentraciones de IgE, pero al contacto con un alergeno estas concentraciones van a empezar a aumentar. Por lo general se ve una mayor aumentación de esta por la erradicación de los parásitos. Y en la unión de la IgE, esta se une a los receptores de alta afinidad que se encuentran en las membranas tanto de los mastocitos, de los basófilos y de los eosinófilos. A ver, bueno, entonces la segunda etapa se denomina el desencadenamiento. Usted por allá, Pasquín, que está tan tapadita por allá. Bueno, en la etapa de desencadenamiento hay una primera fase que es la predisposición al alergeno. En esta, las reacciones atópicas se desencadenan cuando, digamos, los alergenos se unen a las moléculas de la inmunoglobulina E, que está pues ligada a los mastocitos. Para completar un poco lo de mi compañero, los mastocitos están más presentes en lo que es tejido conectivo y están en lo que son las entradas de los alergenos, como puede ser el sistema respiratorio, el sistema digestivo y en la piel. Bueno, gracias a eso vamos a tener unos mediadores que se dan gracias a la síntesis de NOVO, mediadores sintetizados de NOVO. ¿Quién me los puede explicar? Bueno, podemos decir que son de dos tipos, que son lipídicos y citoquinas. Los mediadores lipídicos, pues los más importantes son derivados del ácido araquidónico y esos se encuentran por la vía lipoxigenasa o ciclooxigenasa. En la vía ciclooxigenasa encontramos lo que es la prostaglandina, que ayuda a la vasodilatación y a la broncoconstricción. Y también encontramos por la vía lipoxigenasa los principales, que son los leucotrienos. En las citoquinas los más importantes encontramos que son el factor de microsis tumoral y las interleuquinas 1, 5, 6 y 13. Bueno, muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos un poco sobre esto, ¿ustedes me podrían explicar qué síntomas se presentan en una persona que padece con hipersensibilidad tipo 1? Explíqueme usted, niña Jimena. Síntomas. Los síntomas, entonces, bueno, estos se pueden desencadenar de acuerdo al caso de Juliana, era que tenía antecedentes pues, de la alimentación de mariscos y por lo que estaba pues, jugando en el parque y que estaba la exposición pues, como de flores. Entonces, dentro de estas tenemos como la localizada, que va a ser pues, lo del prurito, lo de la conjuntivitis, todo cisne. Y también podemos hablar sobre la enfermedad generalizada, en este caso que sería la anafilaxia, que ya incluye pues, más sistemas como es el árbol bronquial, cardiovascular y pues que también ya va a ser dado por los mediadores de la histamina, pues que se genera como una explosión y causa este tipo de shock. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo que se encuentran en esto? Usted que no ha participado en ningún cambio, respóndame. Bueno, entre los factores de riesgo encontramos factores genéticos y factores ambientales. En los genéticos encontramos polimorfismos en las citoquinas. Esos polimorfismos están dados entre las interleuquinas 10 y el factor de necrosis tumoral tipo alfa. Lo que van a hacer estos es disminuir el antígeno leucocitario humano, que es el que hace parte de los mediadores que son específicos para los alergenos. Y en tanto los ambientales, encontramos si la persona estuvo expuesta durante su vida intrauterina a factores ambientales, entonces va a tener más predisposición a tener mayor reacción. Eso es lo que se denomina como la atopia, ¿no? Eso sí, se tienen que recordar. Ahora sí, causas, Gómez. ¿Sí? Bueno, las causas principales es el alergeno. Este es una molécula proteica que actúa como una enzima y está pues, independiente del individuo genéticamente. También otra causa es en los animales, en las escamas de los animales, también en las plantas, en el polen que sintetiza y en algunos medicamentos, como los betalactámicos, la penicilina y antiinflamatorios no esteroideos. Y ya, eso. También le faltaron un poco lo que son el pelo de animal, pues no exactamente el pelo, sino las moléculas que hay en los pelos de los animales, los productos industriales, ¿no? ¿Quién les dio a ustedes inmunogenética? Doctor Mario. Como que les he enseñado muy bien, pues hasta ahora va su nota en 4 o 5, pues vamos a ver si ahorita la salgan, les voy a preguntar algo que
tienen que saber ustedes ya como médicos y díganme cuáles son las pruebas que se realizan para detectar que una persona tiene hipersensibilidad. Usted, niño Edison. Bueno, las pruebas para examinar hipersensibilidad tipo 1 en este caso, pues son las pruebas cutáneas, que es pues una prueba económica y fácil de hacer, en la cual pues se pueden evaluar varios alergenos. Esto lo que se hace es realizando una inyección intradérmica en el alergeno en la parte superior del antebrazo. Entonces, si hay reacción a los pocos minutos, se denomina que pues, la persona tiene cierta alergia o reacción a este alergeno. Algo grave que les puede causar este tipo de pruebas es que si la persona está sensibilizada, puede causar pues una anafilaxia o puede ocasionar la muerte. Y existen otros dos tipos de pruebas que son la prueba de RIS y de RAS. Estas evalúan lo que es la inmunoglobulina total en el cuerpo, pero hay una que la RIS es del total y la RAS es para un alergeno en específico. Pues estas son las pruebas como más para evaluar hipersensibilidad tipo 1 en este caso. Bueno, ustedes saben que estas pruebas van a depender del ambiente, ¿no? Si se encuentra una persona en el clima frío, clima caliente, ¿no? Bueno, muy bien, tienen 5. Pero pues igual ahora les voy a hacer una pequeña aclaración del tema. La hipersensibilidad tipo 1 se denomina inmediata porque la reacción principia segundos o minutos después de lo ocurrido. La unión entre el agente y las células cebadas y basófilos a través de la IgE. Es una respuesta inmune nociva de tipo inflamatorio medida por IgE. Esta predisposición genética se conoce como atopia. Las enfermedades alérgicas hacen parte del grupo de enfermedades complejas, ya que múltiples genes pueden participar en su desarrollo. La atopia puede estar hecha por factores genéticos, factores ambientales o defectos de órganos blancos como epitelio bronquial, piel e intestino. Hay unos desencadenantes como son infecciones virales, exposición a alergenos, humo de tabaco, contaminantes internos y externos. Esto se da principalmente como una inflamación alérgica medida por TH2. La alergia es una enfermedad o condición producida por la entrada al cuerpo de un alergeno. El alergeno se comporta como un antígeno en el cuerpo y se activa el sistema inmune y al mismo tiempo se libera histamina. Los síntomas por lo general son lagrimeo, broncoespasmo, edema, congestión, prurito, rinitis y anafilaxia. Los alergenos son moléculas proteicas, muchas de las cuales actúan como enzimas y que tienen la capacidad de inducir en los individuos genéticamente predispuestos producción de anticuerpos de la clase IgE específico contra ellos. Bueno, aquí también vamos a encontrar lo que es el polen. El polen son granos de aproximadamente de 20 y 40 micras producidos por el aparato reproductor masculino de las flores, y esto va a depender del año que va a ser, puede otorgar rinitis o asma. También encontramos lo que son los ácaros que pues son de polvo doméstico y que van a medir entre 0,2 y 0,5 milímetros. Y también vamos a encontrar que estos también se pueden estar dados por las cucarachas, por las avispas, por los camarones, por las hormigas y por los cangrejos. Y finalmente pues de la parte de los hongos, que los hongos dice que son varios saprofitos, son alergenos y que los mohos son los más importantes. Y dentro de estos también encontramos lo que son los epitelios de los animales, que van a ser las descamaciones o las caspas de estos. También tenemos alimentos, los cuales pueden ser proteínas, los cuales pueden causar reacciones alérgicas y las cuales se pueden presentar tanto en la piel o en el tracto digestivo. También tenemos los productos industriales, los cuales a la exposición prolongada pueden causar gran incremento de la inmunoglobulina E, por lo cual pues esto va a causar reacciones alérgicas. También tenemos los medicamentos, entre los cuales están los medicamentos betalactámicos como las penicilinas, la amoxicilina, los AINES como el diclofenaco, el ibuprofeno. También tenemos los antiepilépticos. Bueno, los componentes que desencadenan este tipo de hipersensibilidad tenemos principalmente el alergeno, que es el que causa pues, la reacción. Y luego viene la inmunoglobulina E, la cual reacciona ante este alergeno, que conjuntamente con las células
En este caso, pues los mastocitos van a reaccionar y los cuales van a liberar los mediadores, que pues tenemos la histamina, el ácido araquidónico, pues entre otros. La inmunoglobulina E es una glucoproteína especializada, la cual tiene una vida media de 2 a 3 días. Y si se conecta a un receptor tipo epsilon FCER, esta puede durar más o menos hasta 3 meses. La estructura de la IgE esta es una estructura en forma de Y, la cual está compuesta por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Esas se van a unir a un receptor, que son los FCR1 y FCR2. Los FCR1 se encuentran en los mastocitos y basófilos, en el que reconocen con mayor afinidad la porción FC de la IgE, y los FCR2 tienen menor afinidad por ese complejo. Los niveles elevados del IgE aparecen ligados a muchas enfermedades alérgicas, como van a ser la rinitis, el fiebre del heno, asma, eczema atópico, siendo más poco en la rinitis y siendo más en el eczema atópico. Los mastocitos o células cebadas van a poseer en su superficie receptores FCE que las sensibilizan contra diferentes antígenos. Van a haber unos mediadores preformados, como son la histamina, que van a estar presentes en diferentes células como los mastocitos. Como ya lo había dicho, la histamina va a ser una amina biógena. Esta amina se va a unir a diversos tipos de receptores celulares que se expresan en diferentes clases de células. Puede ser H1, H2 y H3. Los receptores H1 van a activar la fosfolipasa, los H2 van a aumentar el AMPC cíclico intracelular y los H3 van a ser presinápticos y van a intervenir en la inhibición de secreción de histamina. Acción de la histamina. Es la vasodilatación y broncoconstricción del músculo liso. También participa en la activación de células nuevas de la hematopoiesis, también la liberación del ácido gástrico y del incremento de la permeabilidad de los capilares. Adenosina. Estimula la liberación de los mediadores por parte de los mastocitos, provocando broncoconstricción e inhibición de la agregación plaquetaria. Receptores de la adenosina. La adenosina desempeña un importante papel como neuromodulador en el sistema nervioso central a través de la interacción con sus receptores A1, A2A, A2B y A3. Proteoglucanos. Brontilin sulfato. Proporciona protección de la membrana celular frente a las sustancias tóxicas y proteasas. La heparina. La heparina es un anticoagulante que al inhibir la coagulación favorece la llegada del foco inflamatorio desde la sangre molecular y celular. Proteasas neutras, triasas y quinasas. Triasas son mediadores localizados en los gránulos secretores de los mastocitos humanos. La quinasa activa el angiotensinógeno y la angiotensina 1 para formar angiotensina 2. Factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos. Se define como un conjunto de factores de diferente peso molecular con la capacidad de atraer los eosinófilos al foco inflamatorio. Fuentes de donde provienen: sangre, linfocitos T resistente y células como basófilos y mastocitos. En reacciones alérgicas tenemos el contacto cutáneo, que puede ser por plantas venenosas, rasguños de animal, polen y látex. En inyección, picaduras de abejas. En ingestión podemos ser por medicamentos, nueces y mariscos. En inhalación por polen, polvo, moho y caspa animal. Vamos a hablar sobre la conjuntivitis atópica o alérgica, los signos y síntomas. Bueno, es un inicio agudo en el cual vamos a tener edema laringio, prurito, secreción acuosa, mucoide, frotis de conjuntiva y numerosos eosinófilos. En cuanto a signos y síntomas, tenemos enrojecimiento, comezón y lágrima de los ojos, estornudos, congestión, goteo nasal, y comezón o ardor de la garganta, goteo postnatal y tos. La fase de sensibilización va a consistir en la unión de la inmunoglobulina E a los receptores de alta afinidad FCORI ubicados en la membrana de mastocitos, basófilos y eosinófilos. Esta producción de inmunoglobulina E se va a dar luego del contacto con un alergeno. Se dice que en personas normales este anticuerpo se va a encontrar en cantidades bajas, pero en personas atópicas o infectadas se encuentran aumentados.
La producción de inmunoglobulina E va a estar regulada por herencia, que se dice que hay afectación en el cromosoma del receptor de inmunoglobulina E o en algunas citoquinas como la interleucina 4. Y dice que la falla no es en el órgano, sino es en la hipersensibilidad y puede producir afectación o diferente patología. Cuando el individuo se encuentra sensibilizado, va a estar listo para generar la fase de desencadenamiento. Algunas veces puede ocurrir una desensibilización frente al antígeno o a determinado antígeno, y esto va a implicar que se forme un nuevo mecanismo. Bueno, la liberación de la semina, como antes lo dijimos, es provocada por contracción del músculo lisobronquial, es decir, el broncoespasmo, relajación de la musculatura lisa vascular, como la hipotensión arterial, incrementa la permeabilidad vascular, edema y estimula las terminaciones nerviosas, provocando de esta misma manera dolor. Actúa sobre las células dendríticas, inhibiendo su capacidad de estimular lo que es la diferenciación de las células TCD4 y las células TH1, provocando su liberación. Signos y síntomas alérgicos. Los cuadros alérgicos suelen reunirse en torno a 3 grupos principales, los cuales son conjuntivitis, rinitis y síntomas físicos. Dentro de los síntomas alérgicos tenemos respiratorios como rinitis, estornudos, mucosidad, malestar general, congestión nasal, asma como tos, ruidos de pecho y dificultad para respirar. Dentro de los oculares tenemos la conjuntivitis, prurito ocular, cutáneos, urticaria, ronchas en la piel, angioedema, hinchazón o dermatitis. Y dentro de los digestivos tenemos como la esofagitis y la enterocolitis. Una de las enfermedades más comunes de hipersensibilidad tipo 1 es la rinitis alérgica. Para continuar vamos a hablar de unas generalidades de esta enfermedad. Esta es una enfermedad inflamatoria desencadenada por exposición a alergenos ambientales, normalmente tolerados por la población general, mediada por mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, en donde existen mastocitos sensibilizados por inmunoglobulina E, específica a antígenos ambientales. Los factores de riesgo encontramos en historia familiar de enfermedades atópicas, aumento de la inmunoglobulina E sérica total antes de 6 años, alergenos como el polen, hongos, ácaros, insectos y pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata positiva. La clasificación de la rinitis alérgica es intermitente, persistente, leve, moderada. Bueno, el examen físico de la rinitis alérgica, las manifestaciones clínicas en la nariz, boca, ojos y oídos, observamos fases alérgicas como la cianosis infraorbitaria, el pliegue palpebral y el pliegue transversal en nariz. En el examen físico, la rinoscopia, está el color de mucosa y presencia o ausencia de edema de cornetes. ¿Qué son las pruebas alérgicas y por qué debemos realizarlas? Bueno, las pruebas alérgicas es cuando un paciente tiene una reacción exagerada cuando utilizamos extracciones de un alergeno. Cuando a un paciente le realizamos una prueba alérgica, lo que va a generar es que su cuerpo genere unas grandes ampollas o unas ronchas de gran calibre. Entonces, hay diferentes tipos de pruebas alergénicas y cómo se hacen. Las pruebas más comunes son una reacción de hipersensibilidad inmediata, una prueba de sangre, una prueba intradérmica o una prueba epicutánea o de parche. En las pruebas de hipersensibilidad inmediata tenemos que colocamos el alergeno sobre la piel de la persona y con una lanceta lesionamos la piel haciendo que se introduzca este alergeno y vamos a ver si en la persona van a generarse grandes ampollas o grandes ronchas. En la prueba intradérmica, lo que inyectamos se realiza más que todo en el antebrazo y vamos a inyectar directamente el extracto alergénico y miramos si la persona genera ampolla o también unas ronchas. Cuando utilicemos una prueba de parches o epicutánea, esto más que todo se realiza en la parte de la espalda del paciente y se enumeran
las pruebas de alergia que le vamos a realizar y miramos a qué está sensibilizado el paciente. Aquí también se van a generar grandes ampollas y ronchas. Estas pruebas van a depender del ambiente, si hay un clima tropical o si hay un clima frío. Entonces, lo que aquí hacemos es que si una persona vive en un lugar donde haya mucho polvo o donde haya muchos animales como son cucarachas, ácaros, o miramos si la persona vive en un lugar frío, si hay mucho polen, si hay muchos animales o qué es lo que le está generando. Bueno, entonces van a haber pruebas positivas y pruebas negativas y se utilizan sustancias de control para evaluarlas. Entonces le vamos a dar un control positivo a la histamina y un control negativo al suero fisiológico. Bueno, entonces el análisis de sangre para el estudio de las alergias. Van a haber unas técnicas serológicas y unas técnicas celulares. En las técnicas serológicas va a constar de inmunoglobulinas y medidores de acción alérgica. Y en las técnicas celulares se va a utilizar como sustrato el estudio in vitro de las células efectores como son linfocitos, basófilos, eosinófilos y mastocitos. Bueno, entonces en la técnica serológica vamos a medir tripsina, histamina y inmunoglobulinas. En la tripsina vamos a ver que aumenta después del contacto con el alergeno. Se va a eliminar después de 2 horas o hasta 24 horas. Y va a tener una alteración de 24 horas. Bueno, en la histamina esta se degrada muy rápidamente y va a aumentar si es a través de alimentos, medicamentos o con la manipulación. Y las inmunoglobulinas vamos a ver que está determinada por la IgE y esta cuando la medimos va a estar muy aumentada si la persona es alérgica. Continuando con las técnicas celulares, vamos a hablar sobre la activación de los basófilos, que se basa en la medición de los porcentajes de basófilos que se activan en contacto con el alergeno. Esto debido a que los basófilos llevan pegados anticuerpos de tipo inmunoglobulina E en su membrana, que son anticuerpos responsables de las reacciones alérgicas de tipo inmediato. La forma de diferenciar los basófilos activos de los que no están activos se realiza mediante la utilización de anticuerpos monoclonales que se reconocen debido a la proteína CD63 que está en la membrana de los gránulos de los basófilos. Cuando este basófilo se activa, la membrana del gránulo se une a la membrana de la célula y los gránulos que contienen los mediadores responsables de las manifestaciones alérgicas vierten su contenido en el exterior y de esta forma la membrana del basófilo pasa a expresar las moléculas CD63. La citometría del flujo permite analizar y contar el porcentaje de las células que están activas con respecto a las que no están. Continuando con las técnicas celulares, encontramos la transformación linfoblástica, en la cual esta prueba tiene como objetivo evaluar la morfología de la blastogénesis y se encarga de tener un valor de referencia en el cual es positivo cuando la transformación linfoblástica con fitohemaglutinina o con el antígeno alergeno da un índice de estimulación superior a 3 y se utiliza la muestra con sangre entera con heparina de 5 mililitros. Continuando con las pruebas sobre la inmunoglobulina E, encontramos las pruebas sanguíneas que se van a dividir en dos, una inmunoglobulina E total y una inmunoglobulina E específica, en la cual vamos a encontrar que la inmunoglobulina E total es una prueba en la cual se tiene como principal objetivo la predisposición de la persona hacia la alergia, puesto que la inmunoglobulina E total se encuentra en todas las personas y esta prueba no va a medir la susceptibilidad que se tiene hacia una sustancia en específica, sino más bien lo predispuesto que está la persona a presentar cualquier alergia a cualquier sustancia. En cambio, la inmunoglobulina E específica, esta va a medir la inmunoglobulina E en la sangre que reacciona ante una sustancia o un alergeno concreto, diagnosticando así cuál es la causa que desata toda la alergia. Observo en el espejo y tengo irritación, mi cara está roja.
agita con mucha picazón. Mi garganta está inflamada, mi respiración. Y el último esfuerzo